Vascos, a fecha 30 de abril, hay una propuesta de moción con el tema de declaración institucional del 17 de mayo de 2012, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Por ser una... sí, perdón, no es una moción, es una declaración institucional, pero como está enviada a 30 de abril, pues la tenemos que votar la urgencia para su inclusión fuera del orden del día. Entonces pasamos primero a votar la urgencia. Entiendo que la urgencia vendría justificada porque es una declaración institucional para el 17 de mayo y no va a haber otro pleno antes del 17 de mayo. Si es cierto que nos ahorraríamos este trámite si hubiera estado presentada con antelación, entiendo. La entrada es del 30 de abril, cuando nos van a decir cuando ya está presentado la declaración. Y bueno, sí que sabemos que desde la Diputación General de Vizcaya se ha dirigido a los ayuntamientos respecto a este tema para que se debataría, para que se debate en pleno, y viendo en el punto del orden del día que no se había introducido, por eso lo hemos hecho nosotros. Bueno, votamos por tanto la inclusión fuera del orden del día, el carácter de urgencia para esa inclusión fuera del orden del día. Yo creo que no, pero además no solo porque no es urgente, sino porque una declaración institucional la tiene que hacer la institución. No un partido de la institución ni un miembro de la institución. Y yo pues, considero que eso no está ni tratado, ni discutido, ni nada de esto. ¿Nadie? No tengo ningún problema. Vale. Pues bueno, en principio tampoco pensamos plantear ningún problema desde el equipo de gobierno, aunque sí entendemos el argumento de eso, la verdad. Pero bueno, vamos a votar a favor, pero vamos a tener en cuenta, es decir, vamos a tener en cuenta esa opinión que ha expresado Yusuf, que yo de cierta forma también hago mía. Lo admitimos por nuestra parte, pero teniendo en cuenta esta reflexión para la próxima sesión. Es una propuesta, no es una declaración institucional. Es una propuesta de un grupo municipal, de un grupo político. Otra cosa es que se quiere que se apruebe como declaración institucional. Pero es una propuesta de un grupo político. En ese sentido entiendo el razonamiento de Josu, que para que la declare como propia la institución, creo que el trámite mínimamente exigible sería debatirla en una comisión informativa para que así todos la hagamos nuestra. En este momento se puede dar lectura, nos puede parecer bien, pero si no hay un debate previo es difícil que la hagamos nuestra. Y el paso de que sea una propuesta de un partido a que sea una declaración institucional de todos nosotros exige ese trámite. De todas formas, nosotros lo hemos comentado esta mañana, hemos pensado pues, que íbamos a votar a favor de su inclusión, pero bueno, yo estoy un poco de acuerdo con esta reflexión que hace Josu. Yo, con respecto a eso, la reflexión también se puede aplicar para otras declaraciones institucionales en las que no se entiende en cuenta. Te doy el testigo. Sí, pero no la ha hecho un partido político. Sí, pero no la ha hecho un partido político. Yo creo que las declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Zaya, y yo creo que esa tendría que ser la fórmula a utilizar en el futuro, las tiene que presentar el alcalde. Y solamente el alcalde. Entonces significa que los demás no podemos colaborar ni consensuar. Quiere decir que el alcalde puede poner esa declaración institucional. La iniciativa debe partir del ayuntamiento, y el ayuntamiento, la cabeza del ayuntamiento, la figura visible es el alcalde. Yo creo que debe ser el alcalde el que lo presente y los demás aportaremos todo lo que tengamos que aportar. E incluso nos puede parecer tan malísima la que presente el alcalde que le podamos plantear una alternativa, pero la iniciativa, desde mi punto de vista, para que sea una iniciativa institucional, tiene que partir de la cabeza de la institución, que es el señor. Se supone que todos los grupos políticos podemos aportar en la iniciativa, nos estás vetando la iniciativa. No declaraciones institucionales, se pueden hacer propuestas, pero claro, yo pienso que una declaración institucional tiene unas connotaciones determinadas. Lo lógico de una declaración institucional es que salga prácticamente de todo el ayuntamiento, y tiene que tener, desde mi punto de vista, es mejor que tenga pues por lo menos un hilo conductor, que para mí es la figura del alcalde, y los demás podremos aportar lo que tengamos que aportar a lo que el alcalde proponga. Yo creo que las iniciativas de partir de cualquier grupo, luego tiene que ser consensuado. Las
las iniciativas y las Pero declaraciones. está diciendo que no podemos tener iniciativa, Josu. ¿Cómo? Acabas de decir que no podemos poner iniciativas. Sí, Tiene que sí, ser la cabeza visible. podéis hacer todas las No, iniciativas acabas de que decir queráis. que no. No, yo he dicho iniciativa, yo he dicho propuesta. Lo que considero que una iniciativa institucional del Ayuntamiento de Zaya, es curioso que la tenga que estudiar el alcalde para introducir ¿no? Pienso que eso es una cosa de lógico. Hará un poco de debate desde la alcaldía y desde el equipo de gobierno, y me ha dicho que vamos a admitirla, pero cambiando, o sea, poniendo la diferencia entre el contenido. Nosotros hemos leído la propuesta y estamos de acuerdo con la propuesta, y el procedimiento y la forma. Como tú bien has dicho, cualquiera es libre de proponer, y Josu no está en condiciones de vetar, no está vetando, está expresando su opinión, básicamente. Cualquiera puede proponer, pero si tú misma dices que el objetivo es consensuar, consensuar requiere un diálogo, requiere un intercambio que no se ha dado, porque simplemente hay una propuesta encima de la mesa y podemos decir sí o no. Entonces, el remarcar que por nuestra parte estamos de acuerdo con el contenido, pero no con el procedimiento. Es decir, que si queremos promover una declaración institucional, qué menos que llevarla a una comisión informativa previa. Tengo que decir que justamente pasando a este tema ha sido cuando hemos recibido lo que es la convocatoria del pleno, que fue el viernes a la tarde. Justamente el mismo viernes teníamos el proyecto de la declaración. Evidentemente no hay mucho margen de maniobra, teniendo en cuenta que hay un festivo y que no se introdujo este punto en el orden del día, pensando que el día 17... El pleno por ley ya sabías que iba a ser hoy. Sí, por ley, sí, Por eso. pero pensamos que iban a introducir en el la punto. convocatoria el viernes. No, pero pensamos que iban a introducir en el punto del orden del día. Y hemos visto que no estaba, entonces hemos introducido la declaración, no por otra cosa. ¿Sabes? Porque Yo no te lo digo por nada, te lo digo porque ya es la segunda vez que mandas cosas, el mismo día. No, hay cosas que sí. Te digo que la otra vez pasó lo mismo. Bueno, simplemente por zanjar el debate, porque yo creo que están bastante claras las posturas. Indicar que en cuanto a procedimiento, lo que sí podrías haber hecho, Esther, sabiendo que este es un pleno ordinario y que todos sabíamos que se iba a celebrar, era asegurarte de que estaba incluido en el día. Y nada más, si hay una petición por vuestra parte preguntando a ver si vamos a incluir o no en el orden del día, pues se os contesta. El decidir esperar hasta ver si está incluida o no en el orden del día